Capítulo 6. La teoría de la amenaza de Hashirama Senju. Unos días después, Uchiha Makoto empacó sus pertenencias y dejó al clan Uchiha solo. Esa mañana, algunos miembros del clan incluso vinieron a despedirlo. Este tratamiento es mucho mejor que el que Madara Uchiha recibirá en el futuro, se dijo a sí mismo. Tenía los fondos de viaje que Madara le había dado guardados en su túnica, 10 millones de ri. Para ser justos, Madara no lo había tratado mal. Era generoso, sin duda. Según los rangos de misión que Konoha definiría más tarde, solo las misiones de rango S que requerían escuadrones Chunin pagaban millones. 10 millones de ri equivalían a 10 misiones de rango S para Makoto era una fortuna, prácticamente riqueza de la noche a la mañana. Pero aún estaba lejos de ser suficiente. Para fundar una aldea shinobi, la financiación tendría que medirse en cientos de millones. Si intentara conseguirlo mediante el esfuerzo habitual de misiones, moriría de agotamiento antes de conseguirlo. Así que Makoto lo pensó una y otra vez. Necesitaba un inversor. Necesitaba un ángel inversor filantrópico y con espíritu solidario. En ese frente podría copiar la tarea de alguien. En el futuro mundo shinobi, cada aldea tenía un inversor ángel que les transfería dinero. El inversor ángel de Konoha fue el país del fuego. El de Tsunagakure fue el país del viento. El de Iwagakure fue el país de la tierra. El destino nunca es gratis. Los daimi de cada territorio remitieron fondos a tiempo, y las aldeas juraron lealtad a cambio, protegiendo al daimi en persona y consolidando su poder. El daimi necesitaba el poder shinobi. Donde hay opresión, hay resistencia. Los nobles del mundo shinobi nunca se habían distinguido por su benevolencia. La gente común, al borde de la inanición, no esperaba la muerte tranquilamente. Los levantamientos contra los señores no eran raros, solo para ser reprimidos por los shinobi en cada ocasión. Necesito un inversor ángel. Makoto decidió copiar el enfoque de Konoha y abrió su mapa. Para encontrar un mecenas, tuvo que encontrar un gran mecenas. Los países pequeños quedaron fuera. La tierra del viento era arena interminable, escasa población, un país débil y un pueblo pobre. Pasado. Apenas era apta para la vida humana, un bocado de arena cada vez que soplaba el viento. No tenía ningún deseo de construir en un desierto. El país del agua estaba demasiado lejos, separado por un vasto mar y lejos del continente. Construir allí no sería más que un saboteador en el mundo shinobi. Déjalo en el banquillo por ahora. La tierra de la tierra se veía bien. La tierra del rayo podría funcionar. La tierra del fuego fue lo mejor de lo mejor. Después de sopesarlo, Makoto decidió intentar llegar al país del fuego antes de que Konoha existiera. La posición de la Tierra del Fuego era magnífica, en el corazón del mundo shinobi, con el suelo más rico y, abundantes recursos humanos. Con el daimi del país del fuego detrás de él, nada podría ser mejor. En cuanto al futuro de Konoha, ¿no era la Tierra del Fuego lo suficientemente grande como para albergar dos aldeas shinobi? ¿No sería un insulto al daimi sugerir lo contrario? Hashirama Senju era un hombre bueno y famoso, y los hombres buenos siempre terminaban con armas apuntándoles. Sin embargo, tendría que tener cuidado con Tobirama Senju. Makoto negó con la cabeza. Estaba pensando demasiado a futuro. Primero tenía que convencer al daimi del país del fuego para que fuera su inversor ángel. Ese era el obstáculo que tenía ante sí. Ya tenía una idea de cómo persuadirlo. Todo el plan giraría en torno a un punto. La teoría de la amenaza de Hashirama Senju. Pregunta. ¿Qué es lo que más preocupa a un daimi? Respuesta. El poder shinobi es tan fuerte que amenaza su gobierno. El mundo shinobi que Kishimoto creó estaba distorsionado. Quienes ejercían la fuerza no poseían el máximo poder, sino que permanecían en un plano político bajo. Era una visión del mundo paradójica. Los shinobi eran utilizados como herramientas. Los clanes luchaban por las comisiones. El daimi permanecía en la sombra. Las reglas del mundo shinobi se habían mantenido durante 1000 años, a veces alteradas, pero nunca revocadas. Ahora era diferente. Esa regla enfrentó un enorme desafío. Hashirama Senju y Madara Uchiha eran demasiado fuertes. Cualquiera de los dos podría arrasar con todo el mundo shinobi. A lo largo del último milenio, los Senju y los Uchiha habían producido shinobi extraordinarios, pero ninguno se acercaba al nivel de Hashirama y Madara. Probablemente eran la pareja más poderosa entre todas las reencarnaciones de Asura e Indra, con un poder casi igual al de los propios Asura e Indra. Aún así, si eso fuera todo, todavía sería manejable. Según una tradición de hace 1000 años, las reencarnaciones de Asura e Indra se enredarían de por vida, luchando entre sí hasta el final sin tiempo que perder para el resto del mundo. El daimi solo necesitaba seguir asignando tareas a los Uchiha y los Senju.
Pero ahora era diferente. Esta generación de Asura e Indra, Hashirama Senju y Madara Uchiha, había roto temporalmente el destino. Habían dejado atrás la eterna disputa y estaban listos para avanzar hacia un futuro compartido, fundando una aldea para los Senju y los Uchiha. Una vez que eso sucedió, ¿cómo se suponía que los Daimi dormirían por la noche? Los dos shinobi más fuertes del mundo unirían sus manos, construirían una aldea y buscarían la paz. El Daimi preguntaba qué diablos pretendían. Solo pensarlo les daba frío hasta los huesos y los dejaba inquietos. Incluso si Hashirama Senju, el hombre bueno, sencillo y amable, nunca hubiera pensado en derrocar el gobierno del Daimi, ese no era el punto. La cuestión era si podía hacerlo. Aang Sin había sido honesto y no tenía ninguna rebelión en mente, y aún así fue estrangulado por órdenes de Lu Zhou, muriendo a manos de una mujer. En este mundo shinobi, los Daimi corrían aún más peligro. No tenían poder para resistir. Si Hashirama Senju decidiera rehacer el mundo shinobi, nadie podría detenerlo. Puede que persiga injustamente a un hombre honesto, pero perdóname, Hashirama Senju. Quiero avanzar demasiado. Así lo dijo Uchiha Makoto, y en un papel escribió el contenido de la teoría de la amenaza de Hashirama Senju. 7. Capítulo 7. Cuando los dioses caminan sobre la tierra, ¿dónde se sitúan los mortales? Uchiha Makoto refinó el contenido de su teoría de la amenaza a Hashirama Senju mientras se dirigía hacia la capital de la Tierra del Fuego. No ocurrió nada inesperado en el camino, solo unos cuantos bandidos despistados. Makoto no tuvo más remedio que despojarlos de todo, de pies a cabeza. Después de más de 10 días de viaje, llegó a la capital del país del fuego. Con crecientes expectativas, contempló una ciudad colosal, digna del país más poderoso del mundo shinobi. Aunque la guerra había azotado al país durante mucho tiempo, la capital, comparada con las ciudades que había visto, rebosaba de vida, todo florecía. Pero el mundo nunca es solo luz. Para mantener una capital tan espléndida, alguien debe pagar el precio. Si sientes que marchas con una carga pesada, alguien más está comprando tu paz. Makoto no perdió tiempo en maravillarse. Ni siquiera se detuvo a comer antes de dirigirse directamente al palacio donde residía el Daimi. Los alrededores del palacio estaban fuertemente custodiados, con tropas de élite estacionadas cerca, no para defenderse de los shinobi, sino para defenderse de la chusma. Si un grupo de plebeyos desesperados levantara una bandera y conmoviera los corazones, se reuniera en una multitud y por accidente atacara la capital, eso no sería un asunto menor. Incluso si tal malestar pudiera ser reprimido al final, el Daimi conservaría su orgullo. Bajo el mando de un Daimi sabio, el reino debía estar en paz, la capital, la ciudad modelo. Que los alborotadores se amotinaran ante sus narices era una bofetada. Otros señores aprovecharían la oportunidad para reírse de él. Así que incluso aunque estas unidades de élite de hombres comunes no podían enfrentarse a los shinobi, seguían siendo necesarias. En cuanto al propio Daimi, contaba con especialistas shinobi para protegerlo. Cada Daimi se encontraba en la cima de la pirámide de poder y riqueza. Contratar shinobi para protección permanente era trivial. El costo, insignificante. Si pudieran, los Daimi con gusto gastarían generosamente para cultivar sus propios shinobi. Se mantuvieron por encima de los shinobi y los mantuvieron abajo, pero un miedo enterrado en sus almas por 1000 años se aferraba como un parásito. La empuñadura de la espada de poder del rey todavía estaba en manos de los shinobi, no en las de ellos. Habían intentado muchas veces criar sus propios shinobi y habían fracasado cada vez. En el caso de las técnicas fundamentales, artes preciosas como el ninjutsu secreto, los clanes prefieren dejar que se pudran en sus propias manos antes que venderlas, a cualquier precio. Alto. Prohibida la entrada a los holgazanes. Tan pronto como se acercó al complejo del palacio, el ladrido de un guardia llegó a los oídos de Makoto. Este era territorio real. Ni hablar de entrar. La gente común no tenía derecho siquiera a acercarse. Estos guardias realmente matarían si la chusma los presionara. Makoto había considerado colarse sin ser visto. Los guardias de la nobleza no pudieron detenerlo. Pero había venido a la capital en busca de patrocinio. No podía recibir al Daimi de esa manera. Tal arrogancia tendría que esperar. Así que le entregó su tarjeta de visita y, bajo la mirada suspicaz del guardia, mostró el Sharingan de Uchiha. Ante el grito de terror del guardia, finalmente aceptó que se trataba de un Uchiha de verdad. Esos ojos escarlata con Tomoe que, con una sola mirada, te hacían ilusiones no eran solo rumores. El nombre Uchiha abrió puertas. Si hubiera sido un shinobi normal, el guardia lo habría ahuyentado. ¿Shinobi? ¿Y qué? Soy el perro de un Daimi, el guardián de un Daimi.
Pero los Uchiha eran diferentes. Su nombre era conocido por todos. Incluso un daimi debía mantener buenas relaciones con los Uchiha. Era bien sabido que, a diferencia de los Senju, los Uchiha tenían la costumbre de producir extremistas, despiadados y de corazón negro. Realmente actuarían ante el más mínimo desaire. El guardia corrió a buscar a su superior. Tras el informe, un corpulento asistente emergió de la puerta del palacio. Señor Uchiha, por aquí, por favor. Liderados por el asistente, Makoto fue conducido a una sala de recepción. Después de media hora aproximadamente, finalmente encontró su objetivo. El daimi del país del fuego. Ha pasado mucho tiempo desde que los Uchiha enviaron a alguien a llamar. Rápido. El daimi, todo calidez, hizo que un sirviente llenara nuevamente la taza de Makoto. Muchas gracias, Su Alteza. Makoto se presentó. Tras breves palabras de cortesía, charlaron a ratos. Al ver que el estado de ánimo era bueno, el daimi preguntó sobre el estado actual de Uchiha. Era algo que le importaba mucho. Los agravios entre Uchiha y Senju le eran clarísimos. Sobre todo últimamente, la última ronda de guerra entre ambos se había vuelto muy intensa. La distancia era enorme y los mensajes viajaban con lentitud. No podía obtener informes de primera mano. Por lo que sabía, Hashirama Senju, el jefe del clan Senju, y Madara Uchiha, el jefe del clan Uchiha, habían luchado sin cesar durante los últimos años. Pero no se sentían hombres. No era ajeno a los poderosos shinobi, pero el poder de Madara y Hashirama superaba con creces lo que los shinobi ordinarios podían manejar. Según los informes, su peor enfrentamiento se había extendido a más de 1000 millas. Desde lejos, se veían dragones de madera serpenteando, gigantes con miradas furiosas, espadas hendiendo montañas. Escenas tan exageradas que destrozaban la imaginación. Las secuelas de la batalla habían blanqueado todo a su alrededor, convirtiéndolo en un páramo. Cuando llegaron tales informes, los daimi dudaron que fueran falsos. ¿Podrían los humanos tener tal poder? Fue aterrador. ¿Qué poder es este? Llamarlos dioses no sería excesivo. Con dos shinobi parecidos a dioses en el mundo, ¿cómo iban a estar tranquilos los autoproclamados gobernantes del mundo shinobi? Al escuchar las preguntas urgentes del daimi, Makoto sonrió. Es hora de darle la dosis que necesitaba. 8. Capítulo 8. Madara Uchiha / Hashirama Senju, has avergonzado a las generaciones de tus antepasados. ¿Los shinobi albergan ambición? ¿Los shinobi quieren rebelarse? ¿Podrá nuestro gobierno perdurar por 10.000 generaciones? Estas eran las cosas que más temían los daimi del país del fuego. Para salvaguardar su poder, se devanaron los sesos y forjaron una jaula ideológica para los shinobi. La doctrina de los shinobis como herramientas. Empapados en ese veneno, los shinobi se agotaban completando cualquier misión que sus empleadores les daban, sin preguntarse jamás qué había detrás de la tarea. Sin embargo, incluso si la realidad se hubiera distorsionado según la forma que deseaba el daimi, su esencia no cambió. Eran tigres de papel. En apariencia imponentes, pero en realidad poseían autoridad sin poder. Un poderoso shinobi dispuesto a desafiar al mundo sería suficiente para sacarlos de su altar. Incluso si Hashirama Senju nunca hiciera tal cosa, el tiempo empujaría la era de los clanes a las aldeas. El poder se centralizaría en manos de los líderes de las aldeas. Un Kage podría reducir a un daimi a una marioneta. Un solo rebelde de una gran aldea podría derrocar a un pequeño país con facilidad. Cuando llegaba ese momento, los shinobi naturalmente descubrían verdades interesantes. Uchiha Makoto comprendió tanto el curso del futuro como la mente presente del daimi. Su Alteza, la lucha entre los Uchiha y los Senju ha terminado por completo. El rostro del daimi se congeló, y luego mostró una evidente sorpresa. ¿Terminó? Terminó por completo, enfatizó Makoto. ¿Cómo? Como daimi, conocía bien el conflicto entre los Uchiha y los Senju. Su enemistad sangrienta había durado 1000 años, hasta el presente. ¿Y ahora todo había terminado por completo? ¡Qué broma! Imposible. Completamente imposible. Podría ser que, los Uchiha ganaron al final y eliminaron a los Senju, o los Senju. Ahí fue donde se dirigió su mente. Si la lucha entre Senju y Uchiha realmente hubiera terminado, solo podría haber una explicación. Uno de los clanes había desaparecido del mundo shinobi. Desde cierto punto de vista, no estaba equivocado. Tras la fundación de Konoha, la lucha entre los Senju y los Uchiha no cesó. Se profundizó y se sutilizó en torno al trono del Hokage. Hasta que los Senju fueron los primeros en extinguirse. Fue entonces cuando su bando terminó. Y los Uchiha siguieron luchando contra los abanderados de la voluntad del linaje Senju hasta que los propios Uchiha fueron aniquilados.
En cuanto a la idea de que los Senju y los Uchiha dejarían de lado una disputa de 1000 años y se darían la mano, esa posibilidad nunca cruzó por la mente del daimi. ¿Darse la mano? ¿Cómo pudo pasar tal cosa? Pero lo hizo. Humor negro, sin duda. Makoto relató los acontecimientos recientes, pasando por alto la negatividad de que los Uchiha fueron reprimidos en todos los frentes. Después de todo, sin Uchiha Izuna, y con Tobirama Senju ese viejo bastardo astuto teniendo una ventaja especial contra Uchiha por el bien del equilibrio debería ser baneado duramente. Lo que más importaba, el punto a recalcar, era que el encantador Senju, Hashirama Senju, se había apuñalado a sí mismo con un kunai y había arriesgado su vida para demostrar su sinceridad, convenciendo finalmente a Madara Uchiha y provocando la gran reconciliación entre Senju y Uchiha. Para lograr la paz entre los Senju y los Uchiha, Hashirama se apuñaló con un kunai. ¿Intentó suicidarse? Así es. ¿Estás seguro de que un kunai podría lastimar a Hashirama Senju? El daimi había oído hablar de la regeneración inhumana de Hashirama. Estaba harto de los cuentos trillados de autosacrificio en hielo delgado por carpas. Así que dudó del suicidio en el acto. Habla, Hashirama Senju, tú, tipo serio y de mirada brillante, ¿solo estabas fingiendo? Al menos el señor Madara lo creyó. Makoto hizo una pausa. Él tampoco lo sabía realmente. Pero la pregunta no importaba. Fue así. Unos días antes de la boda, tu novia se va a un hotel con un desconocido y pasa toda la noche allí. ¿Pasó algo? ¿Tiene importancia? Lo que importa es tu actitud. Si crees que ella se mantuvo pura, entonces incluso si algo sucediera y usaras un sombrero verde, no te importaría. Igualmente te casarías con ella. Si no lo crees, incluso si ella se mantuviera pura, tú no lo harías. Cree en el poder de la creencia. La cuestión no era si un kunai podía matar a Hashirama. La cuestión era que Madara creía que podía. Después de la explicación de Makoto, el daimi se convenció y dejó de obsesionarse con el kunai. Esto es motivo de celebración, supongo. Se quedó mirando, asimilando la noticia. Solo después de confirmarla una y otra vez, logró pronunciar las palabras. Pero por dentro solo sentía amargura. Hashirama Senju y Madara Uchiha tenían poder suficiente para cambiar todo el orden del mundo shinobi. Ni siquiera eso era insoluble. La guerra había asolado el mundo shinobi durante siglos. Los clanes shinobi luchaban por recursos y misiones. Los daimi buscaban explotar eso para que los clanes se odiaran y se destruyeran mutuamente mientras ellos permanecían tranquilos tras la cortina. Los Senju y los Uchiha eran el mejor ejemplo. La mejor forma de lidiar con Hashirama y Madara era enfrentar a héroes contra héroes, a un buen hombre contra un buen hombre. Dejar que Madara Uchiha se ocupara de Hashirama Senju. Si los acontecimientos hubieran seguido la excelente tradición de los antepasados, Madara y Hashirama luchando hasta el último momento de su vida, eso habría sido perfecto. Pero lo peor sucedió. Los Senju y los Uchiha se reconciliaron. ¿Realmente os reconciliasteis? ¿Cómo se pudo permitir eso? Para hacer realidad el sueño de tu infancia, para que los niños nunca más vuelvan a pisar el campo A, y por la paz en el mundo shinobi. ¿Qué linaje noble? Paz en el mundo shinobi por el bien de la paz. Un lema que nosotros, los daimi, hemos desgastado, y vosotros dos lo acunáis como si fuese un tesoro. Has avergonzado los rostros de tus antepasados durante 18 generaciones, tanto Senju como Uchiha. 9. Capítulo 9. Uchiha Makoto, un auténtico Uchiha del estandarte amarillo. Los Senju y los Uchiha ya eran fuertes, los mejores clanes de linaje del mundo. Ahora se estrechaban la mano en paz, aterrador. Y luego estaban Hashirama Senju y Madara Uchiha. Al pensar en el poder que ambos poseían, la mente del daimi se adelantó cada vez más. Su humor se volvió pésimo, en verdad, absolutamente horrible. Sin embargo, no podía demostrarlo, no con Uchiha Makoto sentado frente a él. Makoto también era un Uchiha. Con Uchiha y Senju renunciando a la guerra por la paz, seguramente él también debería estar feliz. Después de todo, no parecía un asesino nato, un joven que amaba correr por el campo de batalla blandiendo kunais y shurikens. Hoy cortas a alguien. Mañana alguien te corta a ti. ¿Quién no quiere vivir un poco más? Makoto observó la sonrisa rígida del daimi, luego se rió entre dientes y bromeó. Su Alteza, su expresión parece extraña. ¿Te sientes mal? ¿Debería ir a buscar a un shinobi médico para que te revise? Claramente deseaba que los Uchiha y los Senju se mataran entre sí hasta que los ríos se volvieran rojos, hasta que ambos clanes se marchitaran, hasta que fueran exterminados juntos, pero allí estaba él, repitiendo frases educadas. Eso fue política sucia. No, eso no será necesario.
Simplemente, no dormí bien anoche. Sorprendido por la repentina preocupación de Makoto, el Daimi solo pudo ignorarlo. Ah. Entonces cuídese, Su Alteza. El futuro de la Tierra del Fuego descansa sobre tus hombros. La conciencia ideológica de Makoto era ejemplar. Por ahora, cantaría la canción de la montaña sobre la que se parara. Podría cargar un poco más de peso sobre los hombros del Daimi hoy. Cuando estuviera más robusto, ayudaría a compartir la carga. Ahora no era el momento. El rostro del Daimi se iluminó de inmediato. Sí. La Tierra del Fuego descansaba sobre sus hombros. El sentido del deber de Uchiha Makoto era incluso mayor de lo que pensaba. La atmósfera pesada se alivió un poco. No solo eso. Hashirama Senju tiene un gran diseño. Tiene la intención de unirse al señor Madara para fundar una aldea shinobi, reunir a todos los clanes del mundo shinobi, y, al final, limpiar la tierra. Entonces reconstruye el orden del mundo shinobi. Makoto no se había olvidado de los negocios. Era hora de darle una dosis de medicina a ese hombre honesto, Hashirama. Tampoco estaba inventando calumnias de la nada. Era realmente el ideal de Hashirama. Fundar una aldea, hacerse cargo de los clanes, en cuanto a barrer el mundo, llamémoslo la versión mejorada. Makoto dibujó el plano de Hashirama con trazos brillantes, mientras hablaba una y otra vez. Pero en los oídos del Daimi esas palabras resultaron penetrantes. Fundar una aldea. Reunir a todos los clanes. Conquistar el mundo. No dudaba de que Hashirama y Madara podrían lograr las tres cosas si unían fuerzas. Para los dos, un Susanoo envuelto alrededor de un Buda de madera, aplanar el mundo shinobi no era una broma. ¿Barrer el mundo? Francamente, cuestión de minutos. Ni siquiera una semana. 3 días. Unificar el mundo shinobi sería fácil. Demasiado fácil. ¿Por qué no lo hizo Hashirama? Porque era bondadoso. Quería paz, no un trono. El Daimi, por supuesto, pensaba lo contrario. Primero, construya una organización. Funda un pueblo. A continuación, recluta. Atrae a los clanes. Por último, barre el reino. ¿No eran estos los 3 pasos clásicos de la rebelión? Hashirama Senju. ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Reconstruir el orden del mundo shinobi? ¿Por la paz? Casi le daba vergüenza decirlo. ¿Estás mirando mis túnicas? Eso es lo que estás haciendo. Desvergonzado. ¿No podrías al menos inventar una mejor excusa? Ustedes, los shinobi, unirían sus fuerzas, y usted sería el anciano líder, convirtiéndose en una única comunidad de intereses. Después de eso, ¿quién decide en este mundo? ¿El daimi y la nobleza, o ustedes, los shinobi? Aterrador. Realmente aterrador. Hashirama Senju, eres demasiado aterrador. Como animal político, el daimi era instintivamente sensible a esas cosas. Algunos cambios no dependen de si los deseas o si puedes. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el agua encuentra su propio nivel. El poder busca un amo más adecuado. La túnica que simbolizaba la autoridad del daimi se deslizaba sobre los hombros de Hashirama, lo quisiera o no. Ministros dignos aparecían por su cuenta para despejar obstáculos, como el daimi. ¡Qué idea tan notable! Las manos del daimi apretaron los apoyabrazos sin querer y sonrió sin sonreír a Makoto. Afuera, el cielo se estaba oscureciendo y un rayo de sol colgaba en el horizonte. Sospechaba que no necesitaría una cama esa noche. De todos modos no dormiría. La sonrisa de Makoto se hizo más brillante. Sabía que había logrado su objetivo. Cuanto más temía el daimi la reconciliación Senju Uchiha, mejor para él. Su Alteza, por lo que parece, lo aprueba. Tengo una idea un poco diferente. El daimi habló mientras su cabeza se movía una y otra vez, moviéndose como un tambor. ¿Aprobar el plan de Hashirama de fundar una aldea, reunir a los clanes y barrer el mundo? Solo si hubiera perdido el juicio. Durante 1000 años su objetivo diplomático nunca había cambiado. Crear un mundo shinobi dividido. Que los Uzumaki y los Senju unan sus fuerzas contra los Uchiha. Que los Higa se alíen con los Uchiha y luchen de nuevo. Y que los Kaguya, los Kurama en resumen, dividan el mundo shinobi. Su Alteza, yo también lo creo. En cuanto a la unión de Senju y Uchiha, tengo una opinión diferente. Makoto asintió. Ante esto, los ojos del daimi se iluminaron. Se encontró ansioso por saber qué diría Makoto a continuación. Como Uchiha de sangre pura, creo que los Senju y los Uchiha no pueden dejar de lado una disputa de 1000 años y darse la mano de verdad. Es una completa tontería. El daimi ya sintió antes de darse cuenta. A ver. Qué auténtico Uchiha sonaba eso. Este era un Uchiha genuino, de la línea Yeyou Banner. ¿Los Senju? Herejes con mala dentadura. Todos tuvieron que ser quemados. 10. Capítulo 10. ¿Hacer creer a los Uchiha? El sol se puso. El crepúsculo se hizo más espeso.
Aunque las luces eléctricas aún no se habían difundido ampliamente, la habitación del daimi del País del Fuego estaba brillante como el día. Las lámparas oscilaron. Bajo su resplandor, la sonrisa en el rostro del daimi se hizo más clara. Esa sonrisa mostró abiertamente su aprecio por Uchiha Makoto. El futuro de la Tierra del Fuego descansa sobre mis hombros. Si alguien en este país puede invocar el viento y la lluvia, ese soy yo. Esos clanes shinobi deberían protegerme de la tormenta, obedientemente. En perspectiva y en esencia, Makoto y el daimi compartían un entendimiento temporal. El daimi no quería que los Uchiha y los Senju se unieran, y no quería ninguna aldea lo suficientemente poderosa como para arrasar el mundo shinobi. Makoto, por ahora, tampoco quería eso. Sin que sus hermanos mayores cayeran, ¿cómo podría él levantarse? Su Alteza, ¿de verdad cree que los Senju y los Uchiha pueden darse la mano e incluso abandonar 1000 años de enemistad sangrienta? El jefe de nuestro clan, el señor Madara, varios de sus hermanos murieron a manos de Senju. El señor Izuna murió a manos del hermano de Hashirama, Tobirama. Makoto siguió guiando al daimi con palabras. Lograr eso, sería muy difícil, dijo el daimi, sacudiendo la cabeza. Él conocía muy bien la sórdida historia entre Senju y Uchiha. ¿Quién podría haber imaginado que de la noche a la mañana se darían la mano y simplemente dejarían de pelear? ¿Ninguno de tus clanes desea vengar a tus muertos? Especialmente ese jefe del clan Senju, Hashirama, arriesgando su vida para ganarse la confianza de Madara, con un kunai en su propio cuerpo, nada menos. Dejando a un lado el kunai, el daimi dudaba sinceramente de los motivos de Hashirama. ¿Podría existir un hombre tan ingenuo y necio? Podría haber muy pocos así en todo el mundo shinobi. O bien Hashirama era un idiota, o bien un conspirador profundamente calculador, de rostro duro y corazón negro, despiadado incluso consigo mismo. Como líder de un clan de linaje superior, ¿podría ser un idiota? Obviamente no. Hashirama Senju era aterrador. El daimi meneó la cabeza y su imaginación se desbocó. La teoría de la amenaza Hashirama Senju de Makoto hizo que sus pensamientos se dispararan. ¿Quién podría haber imaginado que en este mundo traicionero aparecería un hombre con poder absoluto y estricto autocontrol, un verdadero hombre bueno? Sin lugar a dudas, Hashirama era un buen hombre. Como jefe del clan, le bastaba con poder luchar. Todo lo demás lo tenía que manejar su cerebro externo, Tobirama. Pero Makoto no tenía intención de perdonar a un hombre tan honesto. En la mayoría de los casos, los hombres buenos acaban enfrentándose a las balas. La nobleza es el epitafio del noble. La bajeza es el pase del vil. Makoto también se sentía un poco bajo, pero la culpa, si la había, recaía en el innatamente malicioso Tobirama Senju y su afición por los prejuicios entre clanes. Ahora, golpear mientras el hierro está caliente, seguir dosificando el medicamento. Al escuchar las palabras de Makoto al oído, el rostro del daimi se oscureció levemente. Su respuesta tenía un significado claro. El jefe del clan Senju debe tener grandes planes. Su Alteza ve claramente. Makoto deslizó la espada, ansioso por ensanchar la herida. Cuanto más desconfiado se volvía el daimi de Hashirama, más beneficios obtenía Makoto después. Adelante. Adelante. Entonces, Su Alteza, ¿por qué cree que Hashirama llegaría a tales extremos, incluso a costa de su vida, renunciando a la oportunidad de matar al señor Madara y, en cambio, ganándose su confianza? ¿Cuál es su verdadero objetivo? El daimi se acarició la barbilla, pensando. Apenas podía decir lo que realmente pensaba. Hashirama quiere rebelarse. ¿Y si Hashirama realmente tenía intenciones de rebelarse? Cuando Estados Unidos te amenaza con armas de destrucción masiva, más vale que las tengas. La misma lógica se aplica aquí. Así que lo expresó correctamente. ¿Dejar que Senju y Uchiha se den la mano? Para hacer creer a la gente que los Senju y los Uchiha pueden darse la mano, corrigió Makoto. Para hacer creer a los Uchiha. No es el Uchiha, es Madara Uchiha. El clan Uchiha sabe que es imposible. Los ojos del daimi se abrieron a pesar de sí mismo. Miró a Makoto con nuevo respeto. Tan joven, pero tan experimentado. Aunque era su primer día de encuentro y ni siquiera conocía los gustos de Makoto, ya sentía el impulso de casarlo con una hija. Las hijas de un daimi existían sobre todo para las alianzas matrimoniales y para unir corazones. Makoto, ¿y qué si era un shinobi? No era raro que los nobles se aliaran con clanes shinobi a través del matrimonio, convirtiéndose en una comunidad de intereses. Tú en mí y yo en ti. Si la línea del daimi y los shinobi formarán ese vínculo, el señor de la Tierra del Fuego finalmente podría dormir profundamente. Si algo sucediera en el futuro, cambien el rol y vuelvan a publicar la empresa. Además, Makoto era un Uchiha, nacido en un clan de linaje superior, y sus ojos ya tenían 3 tomoe.
Incluso si Makoto se entretenía con su esposa y dejaba un hijo, incluso si el daimi llevaba un sombrero verde brillante, podía fingir magnánimo que no lo veía. Criaría bien al niño. Después de todo, aceptar un premio así no era ninguna vergüenza. Innumerables nobles soñaron con oportunidades como estas y no tuvieron forma de aprovecharlas. Los clanes de linaje nunca los ofrecieron. Su devoción por Sukeko y Genkai era más allá de lo imaginable. Algunos estaban completamente deformados por ello. Sí, lo siga. Incluso en los matrimonios con nobles, una vez que un niño mostraba un límite de linaje, el clan lo recuperaba de inmediato. Ni siquiera un daimi podría romper esa regla. Cuanto más lo miraba el daimi, más le agradaba Makoto, pero Makoto no sabía leer la mente. Desconocía los pensamientos del señor. Lo único que quería del daimi ahora era dinero. Es una lástima que los Uchiha crean en el señor Madara. Un día, tarde o temprano, los Uchiha se dirigirán hacia la extinción, debido a los Senju. Makoto suspiró. Tuvo que dejar su personalidad grabada en piedra. Todo lo que haría en el futuro no sería para sí mismo. Todo fue por los Uchiha. Capítulo 11. Debemos condenar firmemente y resistir el anti-uchiaísmo. Uchiha Makoto se quedó allí, agarrándose las mangas con un suspiro, la preocupación por el futuro del Uchiha escrita claramente en su rostro. Se tomaba muy en serio la idea de construir la imagen de un hombre que vivía para los Uchiha. Con esa imagen, desmantelar el muro de Konoha sería mucho más fácil después. El daimi del país del fuego observó la expresión de Makoto sin pestañear. Esa mirada ansiosa no parecía fingida. Makoto creía firmemente que los Uchiha algún día serían destruidos por culpa de los Senju. Por supuesto que no fue una actuación. Si este mundo seguía la línea temporal original, décadas después, los Uchiha podrían encontrar su fin. El clan sería masacrado por Uchiha Itachi, dejando solo un hermano menor, Uchiha Sasuke. Un retoño no se convierte en un bosque de la noche a la mañana. Reintegrar a una persona en un clan no es tarea fácil. Sasuke no estaba precisamente ayudando. Si quería revivir a los Uchiha, debería haber abierto un harén, pero se casó solo con Sakura. Bien, mejor olvídate del harén, y al menos siembra con diligencia. En cambio, vagó por el mundo shinobi como un fantasma errante y retrasó la gran causa de los Uchiha. Se conformó con una sola hija y ni siquiera con un hijo. Esa niña podría ser raptada por el mocoso rubio de la familia Uzumaki, y por costumbre local, una mujer toma el apellido de su marido después del matrimonio. Los hijos también. En el original, el Uchiha realmente parecía condenado. Sin embargo, Sasuke era una víctima lamentable. La culpa tenía un límite. El principal verdugo era Itachi. Ese canalla, nadie le había enseñado jamás su clan, sus padres, su parentesco, ni a distinguir entre amigos y enemigos. Pensándolo bien, quizá nadie lo había hecho realmente. A los 4 años, su tímido padre, Uchiha Fugaku, lo arrastró al campo de batalla para dar la primera sangre. En ese entorno infernal, fue un milagro que sobreviviera. Los kunais y los shurikens no tienen ojos en el campo de batalla. Incluso siendo el noble hijo mayor, con la élite Uchiha protegiéndolo desde las sombras, no se podían descartar accidentes. Nawaki murió por una explosión. Hay demasiados accidentes en la guerra. Su padre, un holgazán, nunca le ofreció el más mínimo cuidado psicológico. En cuanto Itachi despertó el Sharingan, Fugaku se llenó de alegría y olvidó que se había activado al presenciar la muerte de un compañero. Dejó que el chico se volviera loco y usó la gloria del clan para culparlo constantemente. Hiruzen Sarutobi, ese anciano, al menos elogió a Itachi por tener la mentalidad de un Hokage a tan temprana edad. Si a Itachi le sumamos la severidad característica de Uchiha, y todo lo demás, pronto un niño que debería estar jugando en el barro se encontraba reflexionando sobre la relación entre el clan y la aldea. La mentalidad de un Hokage implica su posición. Fugaku incluso se pavoneó, pensando que su hijo tenía el porte de un Hokage. Con la posición y el trasero ya inclinados, no quedaba nada que discutir. Todas las tragedias que azotarían a los Uchiha deberían remontarse a la actualidad. ¿Se equivocó Madara? Solo quería compartir habitación con Hashirama y hacer realidad el sueño de paz de su infancia. Esto fue culpa de Tobirama Senju, con su malicia innata. Al fundar Konoha, forjó el anti-uchiaísmo, y así, años después, el resurgimiento Uchiha floreció dentro del clan. Los Uchiha sufrieron una opresión sistémica bajo Konoha. Makoto, estás demasiado ansioso. Tus Uchiha son un clan de linaje milenario. Mientras abandones la ilusión, enfrentes la realidad y comiences la lucha, ni siquiera los Senju podrán aniquilarte. El daimi siguió sonriendo y le habló suavemente para calmarlo. No se equivocaba.
Si los Uchiha abandonaban las ilusiones, reconocían la realidad y seguían luchando, podrían escapar de la extinción. Especialmente Madara. Si deseaba preservar el clan, tenía muchas opciones. No podía enfrentarse a Hashirama directamente, pero contra otros Senju era abrumador. En el peor de los casos, podría cazar a todos los Senju excepto a Hashirama hasta que Hashirama se diera. Sin Hashirama de su lado, sin Madara del nuestro. Si eliminaban a Hashirama, solo quedaba Tobirama. Por muy fuerte que fuera, no podría crear una ventaja insuperable sobre los Uchiha. De hecho, la balanza podría inclinarse a favor de los Uchiha. El Sharingan nació para las brutales condiciones de los estados combatientes. Cuanto más duro era el entorno, más fuertes se volvían los Uchiha, una ventaja que los Senju no podían igualar. Y el Sharingan de 3 Tomoe podía activar 2 aterradoras artes oculares. Izanagi e Izanami. Izanagi, el arte ocular definitivo de estilo Jin, era costoso de lanzar y requería sacrificar un Sharingan de 3 Tomoe, pero distorsionaba y reescribía la realidad misma. En pocas palabras, era una moneda de reanimación, y bien manejada, incluso podía actuar como reanimación grupal. Izanami era igualmente costoso, pues requería el sacrificio de un Sharingan de 3 Tomoe. Usado en plena batalla, un solo instante de contacto visual arrastraba al enemigo a un espacio de genjutsu, y a menos que reconociera sus errores y afrontara la realidad, quedaría atrapado hasta su extinción. Su efecto era como un mini Tsukuyomi infinito. Con estas 2 salvaguardas definitivas, ¿cómo podría el Uchiha perder? Incluso con la técnica del dios del trueno volador, Tobirama corría el riesgo de ser asesinado en el primer encuentro. El Daimi no dejaba de consolar a Makoto, exponiendo sus pros y sus contras. En realidad, esas palabras solo avivaban el fuego. ¿Cómo podían los Uchiha y los Senju abandonar un milenio de sangre y simplemente darse la mano? Sangre con sangre. Lo mejor era ver a Madara y Hashirama luchar hasta que el cielo se oscureciera y se arrastraran mutuamente. Sin sus muertes, ¿cómo podría el Daimi dormir? 12. Capítulo 12. Alimañas por todas partes en la Tierra del Fuego. Pero, Su Alteza, aún así. El señor Madara ya depositó su fe en Hashirama Senju y aceptó los términos de paz del clan Senju, y los Uchiha también los aceptaron. Uchiha Makoto lo explicó todo detalladamente. En resumen, la lucha entre Uchiha y Senju había cesado. Los apretones de manos habían sustituido a las espadas. Todo estaba decidido. Cuanto más oía el Daimi del País del Fuego, peor se sentía. Su expresión se oscurecía a cada momento. Makoto observó esa expresión. El calor era adecuado. La estufa fría finalmente se había calentado. Pero nunca me quedaré sentado esperando la muerte. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo los Uchiha marchan hacia el abismo. Su Alteza, ya que Hashirama Senju quiere reunir a los clanes y fundar una aldea shinobi, entonces puedo hacer lo mismo. A decir verdad, dejé a los Uchiha precisamente por esto. Pero para reunir clanes y construir una aldea, me faltan fondos. Makoto levantó la barbilla, levantó la mirada 45 grados, con los ojos húmedos, y luego miró de reojo al Daimi. Su significado no podría haber sido más claro. Vamos. Su Alteza, transfiera el dinero. Sé que estás forrado. Al ver los verdaderos sentimientos de Makoto, un hombre que moriría sin remordimientos por su clan, lo suficiente como para provocar lágrimas, el Daimi finalmente volvió a sonreír. No temía que Makoto hiciera exigencias. Temía que Makoto se resignara. Gracias a la amenaza a Hashirama en su mente, el Daimi no pudo evitar especular. Si los Uchiha ahora se unían a los Senju gracias a Hashirama, ¿qué pasaría si, más tarde, los demás clanes shinobi también se unieran bajo su mando y surgiera una superaldea shinobi? Si Hashirama unificara el mundo shinobi hoy, ¿qué querría mañana? Incluso el estudiante más inexperto en el tema del poder lo sabe. Todo sindicato necesita equilibrio. El Daimi lo sabía muy bien. Jajaja, ¿qué dificultad es esa? Entiendo la situación de los Uchiha. Si tú, Makoto, deseas fundar una aldea, puedo financiarte en nombre del País del Fuego. Al oír esto, Makoto se alisó la túnica, sonrió y estrechó la mano del Daimi. Por fin, tenía a su patrocinador. Su ángel inversor. Su Alteza, los Uchiha no olvidarán su ayuda hoy. Apoyaré a Su Alteza con firmeza, inquebrantablemente y sin falta. Sus palabras golpearon al Daimi directamente en el corazón y una sensación de calor fluyó a sus extremidades. Este joven realmente conocía el camino. El Daimi le devolvió el apretón a Makoto. No hacía falta decir nada más. Su alianza quedó sellada.
Makoto necesitaba el dinero del Daimi. El Daimi necesitaba que Makoto siguiera adelante y mantuviera a los clanes divididos, preservando el aspecto de los estados combatientes. Cuando terminó la conversación, el señor invitó a Makoto a una comida, no, a un banquete. Makoto aceptó con gusto. En realidad no había comido en todo el día. En la sala de recepción no había hecho nada más que beber té. Un té exquisito, intenso y dulce, pero el té solo no llena el estómago, y en el camino había vivido a base de pastillas para soldados. Todos sabían lo mal que sabían. El sabor nunca había formado parte del diseño. Dentro del palacio. A la orden del señor, los platos llegaron uno tras otro, apilándose frente a Makoto. La música comenzó a sonar y filas de jovencitas con vestidos ligeros entraron en la sala a bailar. Makoto era un hombre de modales sencillos. Ante semejante escena, observaba con franqueza, no por lujuria, sino porque una flor en plena floración merece ser apreciada. Negarse sería una grosería. Había que reconocerlo. Los Daimi vivían bien. La comida, sobre todo la comida, era excelente. El señor estaba sentado a la cabecera, bebiendo su vino. El vino disipa la tristeza. Especialmente en un día lluvioso, con una taza en la mano mientras contemplamos tranquilamente la naturaleza, tanto el cuerpo como la mente se iluminan. Makoto, ojalá todos fueran tan problemáticos como tú. Habló con un suspiro. Pocos entenderían ese estado de ánimo. Ser un daimi en este mundo no era una vida fácil. En nombre, era la cabeza de la nación, detentador de la máxima autoridad, pero un milenio de rígida jerarquía había obligado a las casas nobles a agruparse, repartiéndose su poder a su antojo. Para su generación, la burocracia se había convertido en el aire mismo, asfixiante e insostenible. Ahora bien, aparte de un puñado de asuntos verdaderamente importantes, la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a juegos y cacerías. El gobierno diario en la Tierra del Fuego recaía en sus ministros. No era que no quisiera expandir su propio poder. Era que no podía. En su juventud, albergó grandes ambiciones. Romper las ataduras de la burocracia, abrir las ventanas al aire libre, deshacerse de las formalidades vacías y poner en marcha de nuevo esta máquina chirriante. Estaba harto de un gobierno en la sombra. Quería uno de cristal. Esa misma tarde, sus ministros enviaron un libro blanco. Su título: Gobierno transparente. Con él vinieron 4 o 5 montones de archivos, documentos de ejecución, esperando su mano, repletos de cláusulas densas y desconcertantes. En cuanto a la aplicación del lenguaje reglamentario, las irregularidades e irregularidades entre los departamentos responsables son competencia de la administración. Había montañas de monumentos construidos a lo largo de los años, intercalados con todo tipo de reuniones imaginables. Incluso si se mataba trabajando, no podía procesarlo todo. Agotado por el papeleo, preguntó sobre la posibilidad de impulsar una política para reducir el número de empleados públicos. ¿Es posible realmente implementar esta política? Sus ministros extendieron las manos. Su Alteza, si he de hablar con franqueza, solo puedo decir que, dadas las condiciones actuales, examinando el conjunto, comparando el pasado con el presente, sopesando los promedios departamentales y analizando los resultados, se puede concluir que, en resumen, Su Alteza probablemente encontrará, por desagradable que sea, que las perspectivas son delicadas. En esta etapa, esa es la única expectativa. Dilo sin rodeos. ¿Se puede hacer o no? Puede y no puede a la vez. Un ligero toque por parte de la burocracia y el daimi ya estaba tambaleándose. Al final, decidió quedarse tumbado. Afortunadamente, en todos esos años de resignación, no había ocurrido nada lo suficientemente grave como para sacudir su trono. En esta tierra del fuego aún agraria, dejando de lado a los shinobi, sus ministros solo tenían una tarea: mantenga el ganado y los caballos medio vivos. Solo que ahora los tiempos habían cambiado. Los clanes, antaño centrados únicamente en misiones y disputas hereditarias, parecían ser. 13. Capítulo 13. Senju Tobirama, hermano mayor, ¿dices que no estoy haciendo mi trabajo? Uchiha Makoto escuchó las preocupaciones del daimi. Si su alteza lo permite, estaré más que feliz de compartir sus cargas. Como dicen, la clave para ganar una partida de Go a veces no está en el tablero, sino encima de él. La mejor manera de resolver estos problemas es con la mecánica clásica. Maldita sea, esas alimañas nunca hacen nada decente. Cortarlos. Mátalos a todos y reemplaza el lote. En la Tierra del Fuego no faltan jóvenes con ganas de salir adelante. El daimi se limitó a sonreír ante la sugerencia de Makoto. Una broma, nada más. Ustedes, los shinobi, solo necesitan blandir sus espadas. Como daimi, debo considerar mucho más.
Esos nobles son ricos por derecho propio. Si dejo de seguir las reglas, la situación se invierte y todos nos lastimamos. Ante esa actitud, los ojos de Makoto se quedaron planos y muertos por un momento, así que no confías en mí, ¿eh? Luego bajó la cabeza y siguió comiendo. La luna se hundió. El sol volvió a salir. Aquí fue donde comenzó el sueño de Konoha. En campo abierto, los shinobis de los Senju y los Uchiha se reunieron. Dos grandes estandartes, uno con el abanico Uchiha y el otro con el escudo de los Senju, ondeaban al viento. Con gran júbilo, Uchiha Madara y Senju Hashirama se tomaron de las manos, lo que significa que los dos clanes habían dejado de lado un milenio de odio y se habían aliado formalmente. Los miembros del clan reunidos presenciaron la historia. Parecía un sueño y los vítores estallaron por todos lados. Por supuesto. Una disputa sangrienta de 1000 años no se borra tan fácilmente. Algunos no estaban tan contentos, como Senju Tobirama. Tobirama se había opuesto a las conversaciones y a la alianza desde el principio. En el fondo, no quería que los Senju y los Uchiha se ensarzaran en una guerra. Debido a esto, él y Hashirama tuvieron una feroz pelea. Hermano mayor, sobre esta alianza con los Uchiha, ¿podrías reconsiderarlo? Incluso si eres el líder del clan, deberías escuchar la voz del clan. Escuchen lo que dice nuestra gente. Tobirama siguió adelante, intentando revertir la decisión de Hashirama. El Senju tenía todas las cartas en la mano. El impulso de un dragón volador en tu cara. Hace unos días, el hermano mayor había dejado ir a Madara con dulzura, incluso pensó en apuñalarse con un kunai. Hermano, ¿te desconcertó el juego de dados? Aún así, Hashirama había derrotado a Madara abierta y justamente. El resultado de la guerra era evidente. Si Hashirama simplemente encontraba otra oportunidad para matar a Madara, los Uchiha restantes no serían un problema. Hashirama podría liderar la carga, Tobirama podría graznar desde el flanco, y los Uchiha serían aniquilados con una sonrisa y una broma. De hecho, el día de la alianza en sí mismo fue la mejor oportunidad. Antes de las formalidades, como jefe de clan, Hashirama podía llamar urgentemente al clan Uzumaki, pedir prestados a sus expertos en sellado y colocar una barrera en el lugar, dejando entrar a los Uchiha, pero no salir, mientras las emboscadas de los Senju se instalaban en la oscuridad. Con la ubicación adecuada, podrían aniquilar hasta el último Uchiha malvado por naturaleza. Tobirama sabía que su idea era un poco despreciable. Atacar en la mesa de conferencias era un acto de maldad. Pero los Senju lo entenderían. Cada mano Uchiha estaba manchada con sangre Senju. Si al gran hermano le parecía feo, Tobirama podía cargar con la infamia. Como segundo al mando del clan, llevaba mucho tiempo preparado para ello. Que el gran hermano siguiera siendo el líder inocente y puro como el loto. Una victoria tan fácil como podrían desperdiciarla. Un futuro en el que el innatamente malvado Uchiha había desaparecido del mundo, tan solo imaginarlo hacía que a Tobirama le picaran las manos por bailar. Si podían erradicar a los Uchiha, ¿para qué molestarse en una alianza? No lo entendía. Ante la propuesta casual de Tobirama, Hashirama contuvo el aliento. El pensamiento de su hermano pequeño era demasiado extremo. Esto nunca debe propagarse en el clan, las consecuencias serían desastrosas. Basta, Tobirama. Ya le di mi palabra a Madara. Tu idea es demasiado extrema. Nunca permitiré tal cosa. Tienes absolutamente prohibido repetirle a nadie lo que acabas de decir. El rostro de Hashirama se puso frío como un cadáver. Su advertencia fue la más dura. Yo, hermano mayor, todo lo que hago es por los Senju. Basta, Tobirama. Soy el líder de los Senju. El odio mutuo y la matanza no conducen a ningún buen fin. Al final, Tobirama se quedó en silencio, calmado por Hashirama y por el recuerdo del puño de hierro de su hermano. La suerte estaba echada. Los Senju y los Uchiha estaban aliados, pero esto era solo el comienzo. Construir la aldea soñada por todos requeriría ingentes recursos, años de tiempo y un sinfín de dolores de cabeza. Los problemas se multiplicaron como hilos. Miles y decenas de miles. Algunos eran ligeros, otros eran pesados. Pero todo eso era secundario. Primero había que resolver la contradicción principal. Y la pregunta más importante en la mente de Tobirama era: ¿quién hablaría en nombre del pueblo? Hashirama sintió que no había prisa. Ahora que los clanes estaban aliados, podían discutir juntos el futuro de la aldea. En el peor de los casos, conviene celebrar una votación. Mejor centrarse en el trabajo de verdad. Construir la aldea. Podría empezar a producir madera con madera de estilo tradicional. Ese era el negocio adecuado. Tobirama, ¿por qué no estás haciendo tu trabajo? Lo que importa ahora es que utilice el estilo de madera para preparar la madera que necesitaremos en los próximos días.
Conocía demasiado bien a su hermano y sus instintos le gritaban que Tobirama quería causar problemas, sabotear la paz duramente ganada. Hermano mayor tú. Maldita sea. La presión arterial de Tobirama se disparó. Bien, alíense con los Uchiha. Pero no dejen que pisoteen a los Senju. El portavoz de la aldea debe ser Senju. Después de todo, ellos fueron los vencedores en esta guerra. Y el gran hermano. ¿Sabes siquiera para quién estoy haciendo esto? Si no fueras mi hermano. Créelo o no, yo solo. Maldita sea. 14. Capítulo 14. El hermano menor está listo para luchar hasta la muerte. Hermano mayor, ¿por qué tienes prisa con esos montones de madera? Lo más importante en este momento es decidir quién ostenta el título de líder. Y dices que soy yo el que no hace su trabajo. Lo hago por ti, por los Senju, por este pueblo. Senju Tobirama se enfureció por dentro, con el rostro oscuro, luego obligó a bajar su presión arterial que se había disparado. Mi hermano mayor es un idealista e ingenuo. Bien. Lo acepto. Hermano mayor, la aldea es un recién nacido y los corazones están inquietos. Necesitamos una figura representativa ahora, para que todos puedan calmarse y marchar unidos hacia el futuro. No estoy atacando a los Uchiha. Te prometí que los consideraría camaradas y no romperé mi palabra. Por el bien a largo plazo del pueblo, esto debe decidirse ahora. Con los brazos cruzados, Tobirama controló su temperamento y guió pacientemente a su hermano paso a paso. Gracias a su hermano mayor, podía tratar a regañadientes a los Uchiha como camaradas a los que vigilar con atención en todo momento. Su propuesta surgió del espíritu público. Para cualquier clan, cualquier aldea, cualquier nación, al fundarse la primera tarea es decidir quién lidera. Con un líder, la autoridad se unifica y la frágil alianza no se fragmenta. Hashirama estudió la expresión grave de Tobirama, luego asintió y lo consideró seriamente. Durante años, Tobirama había asumido la labor oculta de los asuntos de los Senju, tanto los sucios como los pesados. El papel de Hashirama era inspirar al clan y enfrentarse al enemigo. En la planificación y la construcción, la voz de Tobirama tenía peso. Después de pensarlo, Hashirama admitió que Tobirama tenía razón. Tobirama, si es así, por el futuro de la aldea deberíamos elegir un líder primero. Bien. Así me gusta más. Tobirama asintió. Su hermano quizá fuera un poco tonto, pero al menos escuchó. Si escucha, hay esperanza. Por el bien de la aldea, gran hermano debe convertirse en líder, y yo seré su mano derecha. En cuanto a esos Uchiha innatamente malvados, déjenlos vivir bajo el liderazgo de Senju. Tobirama, entonces dejemos que Madara tome la iniciativa. Mientras Tobirama estaba esbozando el plan para colocar al gran hermano en la cima, Hashirama habló primero. ¿Quién estaba más calificado? Yo, Senju Hashirama, nomino a Uchiha Madara. ¿Qué? Hermano mayor, ¿esto es una broma? El rostro de Tobirama cambió de color. El hermano menor estaba listo para luchar a muerte, y el mayor se rindió primero. ¿Dejar que Madara lidere? ¿Ese cerebro tuyo realmente pensó en esto? ¿Ese pedazo de alimaña, sabe cómo gobernar un pueblo? Entregarle las riendas a ese peligroso clan solo hundiría a los Senju. ¿Cómo se pudo permitir esto? No estoy bromeando, Tobirama. Creo que Madara puede hacerlo. Y sabes que no sirvo para la administración. Que él sea el líder. Hashirama habló con total seriedad. Era bueno combatiendo, no gobernando. Ni siquiera había gestionado bien los asuntos internos de los Senju. ¿Cómo iba a gobernar una aldea? Que Madara lo hiciera. Él triunfaría. Los ojos de Tobirama se abrieron de par en par y su respiración se volvió entrecortada. Gran hermano. Dilo. Madara es el único en tu corazón ahora, y yo ya no soy tu hermano. Si no puedes gobernar, puedo ayudarte. Igual que con los Senju. Sigue siendo el jefe que no interviene. Mantendré la aldea en orden. Incluso con esos Uchiha malvados de por sí, tengo muchas maneras de controlarlos. Hermano mayor, yo puedo ayudarte. Lo sé, pero, Tobirama. Si Madara es el líder, también puedes ayudarlo. Hashirama lo dijo sin notar lo fea que se había vuelto la expresión de Tobirama. Yo. Senju Tobirama, ayudar al malvado Uchiha Madara. No se había imaginado que su hermano pudiera decir semejante cosa, y su frase favorita se le escapó de nuevo. Innatamente malvada. Él era el número 2 de los Senju, y aún así el gran hermano quería que sirviera a Madara. ¡Qué broma! ¿Y has olvidado algo vital? Maté a Izuna, el hermano de Madara, con la técnica del dios del trueno volador. Si alguna vez me quedo a solas con Madara y él recuerda a su hermano, ¿qué pasará entonces? Oye, Tobirama, ahí vas otra vez con esa frase. Maldad innata. No se deben decir palabras que dañen la unidad. Hashirama lo corrigió rápidamente.
Los clanes acababan de darse la mano. ¿Cómo podía describir así a los Uchiha, y menos a mi querido Madara? Hermanito molesto. Me alegra que los consideres camaradas, pero tu prejuicio me incomoda. Esa actitud debe cambiar. Lo entiendo, lo entiendo. Tobirama estaba indefenso. Intentaba discutir el futuro de la aldea, y su hermano criticaba estas nimiedades. ¿El Sharingan no es malo? Lo peor de todo es que no seguirá las instrucciones. ¿Recomendar a Madara como líder, no fue lo suficientemente obvio? Hermano mayor, quiero que lideres. ¿Necesitas que te lo explique? Hermano mayor, mi postura es clara. Uchiha Madara es menos apto que tú para liderar esta aldea. No soy solo yo. Todos los Senju sienten lo mismo. 15. Capítulo 15. Una encuesta sobre cómo convertir a Senju Hashirama en el líder de la aldea. Hermano mayor, te apoyo para que te conviertas en el líder de la aldea. Los Senju te apoyarán como líder de la aldea. Incluso muchos entre los Uchiha te apoyarán como líder de la aldea. Senju Tobirama se pronunció con firmeza. Fuerza, prestigio y ese corazón puro que anhela la paz en el mundo shinobi. Conocía bien las virtudes de su hermano. Aunque la mente de su hermano mayor no siempre fuera la más aguda, sería un líder de la aldea perfecto. Como hermano menor, Tobirama compensaría cualquier deficiencia en su razonamiento. Pero sigo pensando que Madara es más adecuado que yo. Incluso con el apoyo total de Tobirama, Senju Hashirama pensó por un momento y todavía creía que Uchiha Madara era la mejor opción para liderar la aldea. Las razones eran complejas. Hashirama no solo creía que carecía de talento para la administración, sino que también sentía que Madara había sacrificado demasiado para lograr la paz entre los Senju y los Uchiha. Él y los Senju le debían demasiado a Madara. Tobirama, tú también. Hashirama quería aprovechar esta oportunidad para vengarse de Madara. Madara, he visto todo lo que has hecho. No me has fallado, y yo no te fallaré. Por instinto y razón, Madara tenía las cualidades para ser el líder de la aldea. Así lo creía Hashirama. En un instante, la concesión, la impotencia y un amargo arrepentimiento invadieron a Tobirama. Por muchas estrategias que tuviera para pacificar el mundo, nada le saldría bien si su propio hermano se rendía primero. Madara, 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 él es lo único en lo que piensas. ¿Qué tiene de bueno ese malvado Uchiha Madara? Debería haberme arrepentido de haber entrado. Se quejó para sí mismo, luego enfrentó la realidad. Madara no debía convertirse en el líder de la aldea. Hermano mayor, no voy a discutir contigo ahora. No aceptaré que Uchiha Madara sea el líder de la aldea. Está bien, sometamos a votación a los líderes del pueblo. No había otra opción. Si su hermano no cooperaba, Tobirama solo podría usar una elección para impulsarlo al puesto principal. Está bien. Hashirama asintió. Si seguía insistiendo, su hermano menor podría perder la paciencia. Además, este método le parecía justo. Creía que la habilidad de Madara conquistaría a la gente y que él, naturalmente, se convertiría en el líder. Entonces está decidido. Tobirama dejó escapar un largo suspiro. Hermano mayor, por fin me escuchas. Permíteme ayudarte personalmente a ascender al liderazgo de la aldea. Esa noche, Tobirama no durmió. Planeaba cómo asegurar que su hermano ganara el liderazgo con una votación contundente. Primero, tenía que convencer a Hashirama, y a todos los demás, de que Hashirama era más adecuado que Madara. Para ello, Tobirama decidió realizar un cuestionario antes de la votación interna. Él utilizaría el informe de la encuesta para darle impulso a su hermano. No le preocupaban los Senju. El prestigio de Hashirama en el clan era alto. Si votaban, los Senju seguramente apoyarían a Gran Hermano. La clave estaba en los Uchiha. Aunque la fuerza y la magnanimidad de Hashirama habían influido un poco, muchos seguían apoyando a Madara. Eran la prioridad. Por seguridad, Tobirama decidió manipular los resultados. ¿Cómo hacerlo? Alterar los datos directamente era impensable. Demasiado burdo, demasiado fácil de exponer. Descartó la idea. Tras pensarlo mucho, se le ocurrió un plan mejor. Al día siguiente, envió a una hermana mayor, elegante y curvilínea, con medias de rejilla negras, para realizar la encuesta entre los Uchiha. Sosteniendo un portapapeles, se acercó a los miembros del clan Uchiha. Señor Uchiha, ¿le preocupa que haya más shinobi sin misiones? Por supuesto. Si los shinobi no consiguen trabajo, algunos podrían dedicarse a robar a la población civil. Eso perjudicaría a la gente común. ¿Te preocupa que envíen más niños al campo de batalla? Sí. No quiero que los hijos del clan vayan a la guerra. Se merecen un futuro mejor. ¿Sientes que los shinobi se están volviendo menos disciplinados? Sin duda.
La brutalidad de la guerra hace que muchos pierdan la disciplina. ¿Crees que los jóvenes aceptan la autoridad y el liderazgo? Por supuesto. Y están preparados para afrontar los desafíos, ¿verdad? Sí. Si Senju Hashirama fuera el líder de la aldea, ¿lo apoyarías? Supongo que sí. Gracias por su cooperación. Por favor, firme aquí. Después de un largo día, la hermana mayor regresó con suficientes cuestionarios completos para informar a la oficina de Tobirama. En la oficina, Tobirama extendió con entusiasmo las pilas de libros sobre su escritorio y leyó de principio a fin. Los resultados fueron los esperados. El apoyo a su hermano como líder había superado la mitad y alcanzado el 80%. Todo lo que quedaba era presentar estos resultados a Hashirama, eliminando las preguntas preliminares no relacionadas y quedándose solo con la final. Normalmente, un topógrafo respetable, concienzudo y ético jamás haría algo así. Pero esto era por la aldea. Por eso, para Tobirama, flexibilizar un principio era aceptable. De muy buen humor, incluso abrió una botella de vino, aunque como buen shinobi rara vez bebía. Hoy fue una excepción, digna de celebración. Hermano mayor, me estoy devanando los sesos por ti. Capítulo 16. Uchiha Madara, Tobirama, tu vil plan me resulta obvio. Temprano a la mañana siguiente. Al amanecer, Senju Tobirama se apresuró a llegar a la oficina recién construida que Senju Hashirama había construido con elemento madera. Al entrar, vio a un hombre de cabello oscuro e inconformista. Al mismo tiempo, ese hombre notó a Tobirama. TCH. Ese Uchiha Madara innatamente malvado. TCH. Ese malvado Senju Tobirama de por sí. ¡Qué espectro tan persistente! ¿Por qué se aferra de nuevo a mi hermano mayor? ¡Qué espectro tan persistente! ¿Por qué está molestando a Hashirama otra vez? Pero como Hashirama era claramente parcial y ya había sido engañado por ese malvado Uchiha Madara, Tobirama solo pudo guardarse esas palabras para sí mismo. Madara hizo lo mismo. Por el bien de Hashirama, lo soportaría por ahora. Ambos intercambiaron una mirada fría y nada más. Tobirama se dirigió directamente hacia Hashirama. Hermano mayor, estos son los resultados del cuestionario que he recopilado estos últimos días. Por favor, échales un vistazo. ¿Cuestionario? Desconcertado, Hashirama extendió la mano y tomó el grueso fajo. Empezó a leer. Como era de esperar, Madara también se inclinó. Cualquier cosa que Hashirama mirara, incluso si era un trozo de papel higiénico, él también lo miraba. Informe sobre la opinión pública a favor de la designación de Senju Hashirama como líder de la aldea. El atrevido cabezazo dejó al descubierto las intenciones de Tobirama. Tobirama, sin embargo, no sintió pánico ante la repentina atención de Madara. Todas las respuestas habían sido pronunciadas por los propios miembros del clan Uchiha, y para aumentar la credibilidad, le había ordenado a la One-san que inspeccionara a cada Uchiha que firmara con su nombre debajo de sus respuestas. El informe era limpio, un caso irrefutable que resistiría el paso del tiempo. Impecable. Dado que el malvado Uchiha Madara estaba aquí, pudo presenciar de primera mano el método de Tobirama. Tus compañeros de clan ya han sido representados por mí. Este es el secreto de las estadísticas que he dominado. El puesto de líder le pertenece a mi hermano mayor. Madara, arrepiéntete. Maldice el destino que no te dio una mente inteligente. Pensando en esto, Tobirama dejó que una sonrisa segura y satisfecha aflorara. Incluso esperaba con ansias la expresión de Madara al ver los resultados. Seguramente sería una máscara de furia y humillación. Estoy de acuerdo. Sí. Creo que está bien. Hashirama pasó página tras página, asombrado por las respuestas. Así que realmente soy así de impresionante. Era natural que Senju lo apoyara, pero que la gran mayoría de los Uchiha también lo apoyara fue inesperado. Los pensamientos de Madara eran simples. Hashirama es realmente asombroso. Se había ganado a los Uchiha con tanta rapidez. El día en que los Senju y los Uchiha borraran su odio ancestral sin duda llegaría pronto. El tiempo pasó. Hashirama pronto llegó a la página final. Según la encuesta, Senju Hashirama cuenta con aproximadamente el 80% de apoyo. Los hechos demuestran que su nombramiento como líder de la aldea es la voluntad del pueblo. Esta conclusión fue escrita por el propio Tobirama. En los próximos días, este informe y su conclusión circularían entre ambos clanes. Impulsaría a su hermano y dejaría a Madara sin ninguna posibilidad de liderazgo. Tobirama ocultó su sonrisa, una luz intensa brilló en sus ojos mientras observaba atentamente el rostro de Madara. Desafortunadamente, la reacción que esperaba nunca llegó. No había enojo alguno en el rostro de Madara. De hecho, había un leve atisbo de emoción.
Me sentí como si estuviera golpeando algodón. ¿Cómo es posible? Por sentido común, cualquier jefe de clan al ver semejante informe se enfurecería. Su propia gente se había vuelto contra él. Por un puesto tan importante como el de líder de la aldea, y ni siquiera votaron por su patriarca. Escandaloso. Hora de un puñetazo. Pero entonces recordó. El malvado Uchiha de nacimiento nunca pensó como la gente normal, especialmente aquellos con el Mangekyou Sharingan. Los ojos de Madara eran el Mangekyou eterno, lo que lo hacía aún más difícil de predecir. Y los impredecibles son los más peligrosos. Los Uchiha eran realmente demasiado malvados. Al menos por ahora, todo parecía estar bajo control. Tobirama se aclaró la garganta y se volvió hacia su hermano. Hermano mayor, ya lo dije. Que te conviertas en líder de la aldea es la voluntad del pueblo. Nadie está más capacitado. Miró a Madara de reojo. Seguía sin reaccionar. Madara permaneció impasible. Podría estar de acuerdo con que Hashirama fuera el líder, pero jamás mostraría una expresión amable al hombre que mató a su hermano. Madara, ¿qué opinas? Sigo creyendo que serías más adecuado que yo. ¿Por qué no aceptas el puesto? Hashirama, como siempre, apoyó a Madara. Eres más adecuado que yo. Hermano mayor, ¿qué estás diciendo? Los Senju te apoyan. Los Uchiha te apoyan. Todos creen en ti, y aún así tú. Antes de que Madara pudiera hablar, Tobirama lo interrumpió, con la mirada perdida. Le aterraba que Madara aceptara en el acto. Ser hermano menor no significaba solo cocinarle la comida al hermano mayor. Ya la había masticado y estaba listo para dársela, y Hashirama estaba a punto de escupírsela en la boca. Si no tienes hambre, al menos déjame comerla. Agotador. Devastador. La expresión de Madara permaneció tranquila, sin enojo ni tristeza. Más bien, transmitía un desdén silencioso e indescriptible. 17. Capítulo 17. Uzumaki Mito. Senju Tobirama, grosero y torpe. ¿Creías que no podía ver a través de ti? ¿Todo este alboroto por el simple título de portavoz de una aldea? No soy como tú. Hashirama y yo somos diferentes. No cabía duda. Uchiha Madara seguía siendo un idealista, rebosante de esperanza en el futuro de la aldea. Esta aldea era algo que él y Hashirama habían construido con sus propias manos. Para él, daba igual que Hashirama se convirtiera en el portavoz de la aldea o que lo hiciera él mismo. Lo importante era seguir su camino como shinobi, mantener a los niños fuera del campo de batalla y, en definitiva, traer la paz al mundo ninja. Un título era trivial. Como si Hashirama estuviera limitado por la fama o las ganancias. Él y Hashirama tenían grandes ambiciones, algo que una mente ingenua como la de Tobirama jamás comprendería. HMPH. Hashirama, tu buen hermanito ya lo tiene todo preparado. En ese caso, no tengo objeciones. Hagámoslo así. La voz de Madara era tan fría y distante como siempre. Hashirama, no me importa el título. Me importa tu actitud. He oído que pasarás esta noche con Uzumaki Mito, así que será mejor que lo manejes con cuidado. Madara, Tobirama no se refería a eso. Siempre pensé que tú eras más adecuado que yo para ser el portavoz de la aldea. Hashirama se puso nervioso. Captó el mensaje al instante. Madara estaba de mal humor. ¿Qué hacer? Basta. Tengo cosas que hacer. Me voy. Madara le lanzó a Tobirama una mirada gélida, luego a Hashirama una mirada significativa y salió sin mirar atrás. Hashirama, hay demasiada gente aquí. Te esperaré en otro lugar. Al ver esto, Tobirama se sintió complacido. Su plan no había tenido el éxito que imaginaba, pero el resultado fue, al final, aceptable. Hashirama, sin embargo, parecía nervioso. Dejó el informe de la inspección y corrió tras Madara. En el pasillo. Madara, espera, escúchame. Te apoyo de todo corazón en tu decisión. Ya dije que está decidido. Yo, Uchiha Madara, nunca me retractó de lo que acepto. Con los brazos cruzados, Madara mantuvo su fachada fría. No era el título lo que le importaba. Era la postura de Hashirama. Está bien entonces, Madara, ¿estás libre esta noche? ¿No se supone que estarías con Mito esta noche? Otro día. A Mito no le importará. Como voy a ser el portavoz de la aldea, esta noche es perfecta para que planifiquemos el futuro de la aldea. HMPH, en serio. Bien. Al oír que Madara cedía, Hashirama sonrió, se pasó un brazo por encima del hombro y gritó hacia la oficina. Tobirama, por favor dile a Mito que no estaré en casa esta noche. Tobirama pensó. ¿Entonces voy a ser yo el que se desahogue con mi cuñada otra vez?
Esa noche, Uzumaki Mito esperaba con la mesa puesta, con los ojos brillantes de expectación, sentada como una piedra de espera viviente. Como era de esperar, volvería a estar sola. Solo Tobirama regresó. Como Tobirama era soltero y no tenía esposa que le cocinara, siempre se aprovechaba de la casa de su hermano mayor. Al ver entrar solo a Tobirama, Mito preguntó, desconcertado. Tobirama, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué no regresó contigo? Cuñada, mi hermano mayor me pidió que te dijera que estará con Uchiha Madara toda la noche, así que, no volverá a cenar. Ah, el malvado Uchiha Madara. ¿Y Tobirama, no te lo dije una y otra vez? Vigila a tu hermano y haz que no vea a ese hombre apestoso. Preparé una mesa entera de comida. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Tobirama dijo. Cuñada, eso es difícil de manejar. Pensó. Ni siquiera puedes controlar a tu propio hombre y es culpa mía. Además, me muero de hambre. Si Gran Hermano se escapa con Madara otra vez, trabajé todo el día. Esta mesa entera va a acabar en mi estómago. ¿Difícil de manejar? Entonces no lo manejes. Uzumaki Mito volteó la mesa. Mientras tanto, Uchiha Makoto yacía en la cama, dolorido y eufórico a la vez, demasiado nervioso para dormir. Tras días de esfuerzo, por fin había conseguido el patrocinio del Daimi del Fuego. El Daimi elogió efusivamente el plan de Makoto de fundar una aldea shinobi, asegurar una salida para los Uchiha y frenar a los Senju. Estaba dispuesto a proporcionar una amplia gama de apoyo. Financiación, tierras, políticas favorables y más. Para el Daimi, el equilibrio en el mundo ninja era vital. El intento de Senju Hashirama de reunir a los Uchiha, construir una aldea y luego arrasar con el mundo ninja era peligroso. La sola idea le había impedido dormir profundamente. Aún así, el apoyo tenía límites. Para la financiación, el Daimi inicialmente le había otorgado a Makoto solo 1.000 millones de ri. Makoto seguía siendo demasiado débil en ese momento. Su discurso olía un poco a marketing multinivel, solo amenazas y grandes promesas, así que el Daimi no se comprometió plenamente. 1.000 millones de ri parecían mucho. Para una persona, era astronómico. Con una tasa base de al menos 1.000.000 por misión de clase S, eso equivalía a 1.000 misiones de clase S. Trabajar como un animal de carga, ahorrar hasta la muerte, y tal vez te lo ganaras. Pero para una aldea, sobre todo una aldea emergente que pierde dinero por todas partes, eso era solo capital inicial. Aún escaso. Dolorosamente escaso. Makoto sintió que se acercaba el dolor de cabeza. Sin embargo, el cielo no lo había cegado. Sus esfuerzos habían dado frutos. Además de ganarse el apoyo del Daimi, también había absorbido a un clan shinobi menor de tercera categoría. Los Sat. Su patriarca era Sakazuma, y el grupo entero no contaba con más que una docena. Aún así, la aldea quedó, por fin, formalmente establecida. Y lo más importante, esta noche su sistema finalmente cumplió sus condiciones de activación. Sistema, actívese. 18. Capítulo 18. Sistema, malditos sean tus antepasados. Sistema de prosperidad de la aldea ninja. Cuanto más próspera y poderosa sea la aldea que diriges, más ricas serán las recompensas que recibirá Uchiha Makoto. Condición para desbloquear el sistema. Convertirse en el jefe de una aldea ninja. Condición cumplida. Cargando sistema progreso 97-98-100. Sistema en línea. Lleno de alegría por la voz mecánica que sonaba en su oído, Uchiha Makoto abrió el panel del sistema en el instante en que se activó y lo estudió de cerca. Tras una ronda de indagaciones, sintió que este sistema destartalado era algo que un borracho patán había improvisado mientras se hurgaba los dedos de los pies. Sin registro diario sofisticado. Sin loterías. Sin tienda. Solo una función simple, exactamente como decía la introducción. Cuanto más próspera la aldea, mayores los beneficios, y su propia fuerza aumentaba con la marea, potencialmente sin límite alguno. Y eso fue todo. Nada más. Sí, eso fue todo. El potencial parecía altísimo, prácticamente ilimitado, pero el sistema no le ofrecía ninguna ayuda real. Todo dependía de su propio esfuerzo. Maldito sistema basura. Estaba indefenso. Después de todo ese trabajo para desbloquearlo, esto fue lo que obtuvo. Un poco de autocuidado después, su ánimo mejoró. Por tosco que fuera, al menos no solo se limitaba a las promesas vacías de un jefe. Si realmente fortalecía la aldea, se vería recompensado. En cuanto se conectó, lo sintió con claridad. Un impulso tangible. Tanto el chakra como el poder ocular aumentaron. Abrió su panel personal. Nombre: Uchiha Makoto. Edad: 17. Naturalezas de los chakras: fuego, rayo, yin.
Total de chakras. 2,5 unidades, antes una unidad. Rango. Kage. Evaluación. Hay brechas incluso entre los Kage. Tú eres el guardián. Frunció el ceño al oír esa última frase. ¿Acaso este sistema basura no podía hablar como un ser normal? Más allá de la pantalla personal había un panel de aldea para rastrear la prosperidad, dividido en 5 partes. Militar, economía, política, cultura, influencia. El aspecto militar era sencillo. ¿Puede tu aldea luchar? Concretamente. Número de shinobi, número de clanes shinobi, número de técnicas, etc. La economía era sencilla. Cuán rico era el pueblo, cuán llenas estaban las arcas. La política cubrió la cohesión de alto nivel y la integridad de los funcionarios. La cultura y la influencia eran igualmente fáciles de comprender. En resumen, el sistema exigía que construyera en las 5 dimensiones. Un comienzo maravillosamente horrible. Murmuró mientras leía. Estaba tan emocionado que no podía dormir, esperando la clásica fortuna del que cruza la línea la primera noche que se desbloqueaba un sistema. En el peor de los casos, despertaría un Mangekyou Sharingan, ¿no? En lugar de eso, su sistema arrojó un ladrillo. Se escuchó un suave timbre. Un cálido recordatorio. A medida que su aldea prospere, atraerá naturalmente talentos extraordinarios y excelentes. Cada persona atraída es excepcionalmente valiosa. Por favor, aprovechen esta función y hagan todo lo posible por construir su aldea. Makoto se incorporó de golpe, rodando sobresaltado. ¿Un pueblo que podría atraer talento extraordinario? Leyó la línea palabra por palabra. A primera vista, pura palabrería. Con cuidado, seguía siendo palabrería. ¿Qué significaba eso? Este era el recordatorio especial. Como si no supiera ya que los pueblos prósperos atraen a la gente. Se dejó caer de nuevo. Dormir. Solo dormir. Una noche larga e inquieta. Amanecer. Con los ojos legañosos y unas ojeras tenues, Makoto se dirigió a la sala de reuniones. El presupuesto era limitado, así que el lugar estaba vacío. Solo filas de taburetes y sillas. Hoy era la primera asamblea general desde la fundación. Incluso con poco más de una docena de personas, una reunión era una reunión. La gente ya estaba esperando. Al entrar y ocupar el asiento principal, vio 3 rostros desconocidos. O mejor dicho, demasiado familiares. Sakazuma se levantó de un salto. Señor Makoto, permítame presentarlos. Esta es Megumin del clan mágico carmesí, una experta en liberación de fuego. Kazuma, espera. Permíteme presentarme. Megumin se levantó de un salto, cubriéndose la mitad del rostro con una mano, y declamó. Señor jefe, me llamo Megumin, maestra del arte ofensivo más poderoso. Explosión. Mi explosión definitiva destroza montañas y parte la tierra. Su poder es inmenso. El abismo. Después de una serie de poses dramáticas, volvió a sentarse, satisfecha. Kazuma parecía mortificado, pero se apresuró a suavizar las cosas. Señor Makoto, la mente de Megumin es un poco, en fin, puedo garantizar que su explosión es realmente poderosa. Lo he visto con mis propios ojos. Esta es Aqua, con una habilidad excepcional en técnicas médicas. Y esta es Oscuridad, una noble del país del fuego que anhelaba convertirse en shinobi. Con mucho esfuerzo, finalmente se convirtió en una luchadora de taijutsu. A medida que avanzaban las presentaciones, la expresión de Makoto cambió. Así que eso es lo que significaba el recordatorio de anoche. Las cosas no están tan mal como pensaba. 19. Capítulo 19. El comienzo de la estafa de los tulipanes. Así que ese recordatorio especialmente cálido del sistema de anoche. La aldea ninja atraerá activamente todo tipo de talento extraordinario y de alta calidad. Así que eso es lo que significaba. ¿Puede mi aldea, bajo el efecto del sistema, realmente atraer a personas destacadas de diferentes mundos? Interesante. Un cambio repentino para mejor. Un verdadero cambio. Uchiha Makoto estaba exhausto porque su maldito sistema era inútil. Estaba tan angustiado que no durmió en toda la noche e incluso pensó en disolver la aldea y fugarse con los fondos. Aún quedaba una parte del dinero del daimyo. Si no lo seguía malgastando en el pozo sin fondo de la construcción de aldeas, sí, en cambio, lo cobraba y huía, Uchiha Makoto podría vivir muy cómodamente en este mundo shinobi. Estamos hablando de cientos de millones de ri. Suficiente para que pueda vivir bastante bien. El futuro del mundo shinobi, el plan Ojo de la Luna, Tsutsuki Kaguya, nada de eso tenía que ver con él todavía. La cronología aún estaba en sus inicios. Sería una pérdida de prestigio para un transmigrante, pero este sistema basura no ofrecía ayuda y esperaba que construyera una aldea poderosa desde cero.
Es más fácil decirlo que hacerlo. Y los oponentes a los que se enfrentaría serían Uchiha Madara y Senju Hashirama. Al ser una aldea rival, Uchiha Makoto sentía una enorme presión. Incluso frente a Senju Tobirama, cedía. Pero ahora las cosas eran diferentes. Cuando conoció a Satou Kazuma, Makoto sintió que le resultaba familiar, pero lo atribuyó a una coincidencia. Ahora los cuatro estaban reunidos. Kazuma, Aqua, Megumin, Darkness, ¿no era esta la versión del mundo shinobi de ese infame equipo de 4 personas? De repente el futuro de su pueblo parecía brillante. Tantos talentos. Uchiha Makoto comenzó a sentirse emocionado. Kazuma podría ser inútil en combate, pero su cerebro funciona de maravilla. Podría derrotar a un rey demonio arrastrando consigo 3 cargas. Su habilidad es indudable. Es un talentoso gestor y negociador. Uchiha Makoto planeó convertir a Kazuma en su ayudante. Megumin domina una técnica explosiva ultrapoderosa. Un solo disparo puede causar un daño explosivo masivo. Claro, es solo un disparo, pero a ese nivel, uno es suficiente en momentos críticos. Darkness se ha convertido en un ninja de Taijutsu en este mundo. Taijutsu es una elección meta débil aquí, pero considerando los gustos personales inusuales de Darkness, las 8 puertas deberían ser muy adecuadas para ella. En cuanto a Aqua, compartir las dificultades es difícil, compartir la prosperidad es fácil y la aldea se encuentra en su difícil fase inicial. Ella es realmente un tesoro. En la historia original, incluso cuando se vio obligada a dormir en un establo con su compañero Kazuma, nunca abandonó a sus compañeros. Tenía muchas ganas de echarla del pueblo. Era solo una broma. Puede que Aqua sea un desastre andante, pero no se puede negar que su capacidad de curación es realmente poderosa, casi milagrosa, incluso reviviendo a los muertos. Convertida a las técnicas médicas del mundo shinobi, sería increíblemente poderosa. Señor Makoto, me dijo que, con la aldea recién fundada, tenemos sed de talento y que no debemos dejar pasar a personas excepcionales. Casualmente conocí a estos 3 talentos excepcionales, así que me encargué de traerlos de vuelta para que contribuyan al desarrollo de la aldea. Al ver a Uchiha Makoto en silencio, Kazuma se apresuró a hablar. Pensó que Makoto estaba disgustado con su iniciativa. Cada una de estas 3 chicas tenía habilidades únicas, aunque, bueno, Kazuma seguía sintiendo que algo no cuadraba. Kazuma, lo hiciste muy bien. En el futuro, si encuentras talentos excelentes, tráelos de vuelta cuanto antes. Como reconocimiento, te ascenderé de inmediato a segundo al mando de la aldea. Makoto salió de su ensimismamiento y las comisuras de su boca se levantaron en una sonrisa. Kazuma, lo hiciste genial. La próxima vez que te encuentres con esa hermana mayor Liche, recuerda traerla también a la aldea. Ahora comienza la reunión. Después de las presentaciones, Uchiha Makoto comenzó la reunión de hoy. El primer plan quinquenal del pueblo. Con gran ambición, comenzó a esbozar el plano de su aldea. Aunque el pueblo era aún pequeño, había que fijar grandes objetivos. Militares, políticos, económicos, culturales, influyentes. Nada podía descuidarse. En resumen, primero hay que pintar la visión general. Primero, el ejército. Una aldea ninja vive o muere según la calidad de sus shinobi. Debemos cortejar a los clanes, priorizando a los grandes. Si no vienen, recurriremos a los más pequeños. A continuación, la economía. Entre el público. Kazuma estaba ocupado garabateando en un cuaderno, pero Uchiha Makoto es Uchiha. Su mirada es aguda. Kazuma era inmune a las grandes promesas. En apariencia tomaba notas, pero en realidad estaba garabateando. Megumin escuchó, con la sangre hirviendo. Aqua se estaba quedando dormida. La oscuridad era buena. Ella estaba tomando notas serias. Hola a todos, respecto a la construcción de aldeas, ¿qué buenas ideas tienen? Makoto terminó de hablar y comenzó la fase de discusión. Kazuma se puso de pie y planteó un tema muy adulto. Señor Makoto, el presupuesto escasea. Para atraer clanes a la aldea, necesitaremos. Y para el desarrollo económico, si queremos atraer inversiones. Uchiha Makoto se cubrió la cara con dolor de cabeza. La financiación era una herida dura. Los proyectos de construcción de la aldea ya habían comenzado, y el dinero fluía a raudales. De los 1000 millones de ri, casi la mitad ya se había quemado. Lo más importante ahora era una gran inyección de fondos para cubrir el déficit, y los daimyo del país del fuego probablemente no ayudarían a corto plazo. El problema de financiación tendría que resolverse por sus propios medios. Señor Makoto, puedo ayudar con la construcción de la aldea. Mi padre tiene un círculo de amigos comerciantes. Mientras la aldea ofrezca suficientes incentivos comerciales, creo que estarán dispuestos a invertir aquí.
Darkness, que había estado tomando notas cuidadosas, levantó la mano, planeando aprovechar las conexiones de su padre para inyectar capital en la aldea. Una vez que llegaran los fondos, la economía de la aldea se revitalizaría y atraería a más gente. Al reunirse, la gente impulsaría el comercio y la inversión. Se establecería el ciclo positivo de la aldea. Oh, eso es maravilloso, Darkness. Makoto estaba emocionado. La reunión de hoy se centraba principalmente en pintar visiones y no se esperaba que resolviera nada sustancial. No esperaba una grata sorpresa. En este mundo, la oscuridad también tenía un estatus noble. En ese caso, le escribiré a mi padre. Y, señor Makoto, dentro de un rato quizás tenga que asistir a una recepción en persona. Como regalo de bienvenida, podemos usar tulipanes, que se han puesto de moda últimamente. Darkness dijo esto y de repente fue interrumpida por Uchiha Makoto. Esperar. ¿Dijiste tulipanes? Uchiha Makoto había escuchado un nombre de flor que le resultaba muy familiar. 20. Capítulo 20. El Daimi gasta una fortuna en tulipanes. ¿Tulipanes? Una mirada extraña cruzó el rostro de Uchiha Makoto, como si hubiera descubierto un nuevo continente. No esperaba escuchar ese nombre familiar en el mundo shinobi. La burbuja de los tulipanes fue tristemente célebre en Blue Star. Oscuridad, cuéntame todo sobre estos tulipanes en detalle. Sí, señor líder. Aunque Darkness no entendía por qué a Uchiha Makoto le importaban tanto los tulipanes, aún así contó todo lo que sabía. No era ningún secreto de estado. Cualquiera podía enterarse de todos los detalles, preguntando un poco entre la nobleza. Aunque en la Tierra del Fuego hay muchos plebeyos que ni siquiera pueden llenar sus estómagos cada día, los nobles están acostumbrados desde hace mucho tiempo a una vida de sedas y delicias tan aburrida que los adormece. Los pobres juegan con coches, los ricos con cortesanas. Según la jerarquía de necesidades de Maslow, estos antiguos nobles adinerados han ido más allá de los deseos materiales y han comenzado a buscar la gratificación espiritual. Pero las antigüedades, las curiosidades y las cortesanas habían perdido hacía tiempo su novedad. Preferían algo diferente, algo que otros no tenían, algo que pudiera indicar casualmente tanto cultura como riqueza. Tulipanes. Una flor de islas lejanas al otro lado del mar. Flores con forma de corona, tallos rectos como espadas, incluso los bulbos como pequeños lingotes de oro. Lo más importante es que son muy difíciles de cultivar. De semilla a bulbo, pasan 7 años. De bulbo a flor, 8 meses más. Se ajusta perfectamente al anhelo de la nobleza de la Tierra del Fuego. Por ahora, los tulipanes son populares solo entre un pequeño círculo de nobles, pero extenderse por toda la Tierra del Fuego, e incluso por todos los círculos nobles del mundo shinobi, es solo cuestión de tiempo. Veo. Uchiha Makoto juntó las manos bajo la barbilla, y la comisura de sus labios se alzó en una sonrisa confiada. Como era de esperar, los nacidos de dragón de todos los mundos son iguales. Incluso aquí no hay excepción. Una vez que han comido hasta saciarse, quieren algo diferente con qué jugar. Perfecto. Tú tienes dinero. Yo necesito dinero. Es hora de ganar dinero. Ahora estoy seguro de haber pensado en un método extremadamente seguro y extremadamente rentable. Es solo que el plan es un poco complejo y esta habitación es demasiado pequeña para escribirlo todo. Su intención era seguir adelante con una forma más segura de ganar dinero, pero si existía la posibilidad de obtener dinero rápido, no la dejaría pasar. Deja que la burbuja del tulipán sople en este mundo shinobi. Señor Makoto, no estará planeando probar suerte en el comercio de tulipanes, ¿verdad? Kazuma lo adivinó primero, pero en el fondo seguía siendo un nativo de este mundo, no aquel viajero de cierta nación insular. En poco tiempo no pudo entender cómo los tulipanes podían generar dinero. Exactamente. Pero aún no es el momento oportuno. Necesitamos acelerar. ¿Acelerar? Sí. Necesito que los tulipanes resuenen en todo el círculo noble lo antes posible. Actualmente, los tulipanes solo circulan entre la nobleza. Eso no sería aceptable. No le preocupaba que la burbuja de los tulipanes no se inflara aquí. La codicia humana no cambia de un mundo a otro. Como había elegido el dinero fácil, pretendía triunfar. Sin andarse con rodeos. Si tienes miedo, no juegues. Si juegas, no tengas miedo. Cuantos más jugadores haya en el juego del dinero, mejor. Pero eso es muy difícil. Kazuma frunció el ceño. Como niña, no sentía ningún aprecio por un lujo que se transmitía entre nobles, pero la experiencia le decía que hacer que el nombre del tulipán resonara en todo el mundo shinobi no sería fácil. Kazuma, pon a funcionar tu cerebro. Siempre he depositado grandes esperanzas en ti. Déjame darte el ejemplo primero.
¿Te gustan las historias? Makoto lo miró. La personalidad y los modales de Kazuma eran exactamente los mismos que recordaba, solo limitados por su identidad como nativo. Un pequeño estímulo liberaría su potencial. A veces no me importa uno. Luego tengo una historia llamada El Daimi gasta una fortuna en tulipanes. El Daimi de nuestra Tierra del Fuego adora los tulipanes. Los amarillos y blancos ya no le interesan. Anhela ver colores inusuales. Por eso, está dispuesto a gastar una fortuna para comprar esos tulipanes tan raros en la Tierra del Fuego. Pero pasa un año entero sin conseguirlo. En ese momento, un funcionario subalterno del Daimi da un paso al frente y jura por su vida que puede cumplir la tarea. El Daimi asiente y se la confía. En menos de un mes, el funcionario descubre un tulipán abigarrado rojo y blanco en el país del fuego. Está casi marchito, pero aún así paga 3 millones de ri para comprarlo. Trae el tulipán casi marchito a la capital para presentarlo. El Daimi, al ver su lamentable estado, se enfurece. Pedí un tulipán en plena floración. Gastaste 3 millones de ri en comprar esta cosa casi muerta. ¿Me estás tomando el pelo? El oficial responde con plena confianza. Su Alteza, el millón de ri que gasté en este tulipán no será en vano. Muy pronto, todo el mundo shinobi sabrá que usted ama de verdad los tulipanes y que no escatima en gastos, ni siquiera en uno raro a punto de marchitarse. No tardará en que innumerables personas le regalen tulipanes. Más tarde, sucedió tal como lo había dicho. Un mes después, el Daimi recibió varios tulipanes magníficos. A Uchiha Makoto se le secó la boca al contarlo, y una nueva versión del mundo shinobi de Thousand Gold for a Thousand Lee Horse fue acuñada recientemente. Cada movimiento del Daimi atrae innumerables miradas. Cuando el rey de Chu prefería una cintura esbelta, muchos morían de hambre en el palacio. Los de arriba mandan, los de abajo siguen. Sumado a la versión shinobi de gastar una fortuna en tulipanes, el efecto no sería una simple suma. Que este mundo sufra una conmoción directa de los medios de comunicación. Él y el Daimi aún estaban en su luna de miel. Al Daimi no le importaría hacerle este pequeño favor. Incluso podría convencerlo para que participara en el trato. De todas formas, estaban desplumando a los nobles. Los Daimi ya estaban resentidos con esos aristócratas por su faccionalismo y evasión fiscal. Mejor desangrarlos. Buenísima historia. Kazuma tragó saliva con dificultad, como si un enjambre de nuevas y extrañas ideas acabaran de irrumpir en su cabeza.